Al igual que Lasker, consiguió para los jugadores de ajedrez una retribución más digna para sus esfuerzos creativos. Al igual que Steinitz, se vio rodeado por controversias ajenas al ajedrez. Al igual que Capablanca, ha ganado para el juego una multitud de simpatizantes y nuevos entusiastas. Por lo demás, Robert James Fischer, más conocido como Bobby Fischer, pasará a la historia como el más conocido, el más discutido, el más amado, el más odiado, y para muchos, como el mejor ajedrecista de todos los tiempos. Poco es ya lo que puede agregarse a lo dicho sobre su vida, tan llena de anécdotas, controversias y hechos. De la epopeya que fue su vida hasta 1972, cuando arrasó el monopolio soviético del ajedrez, una inusual combinación de paranoia y megalomanía, convirtió su vida en el ostracismo que fue hasta 1992, cuando desafió al gobierno de su país natal para darle una singular revancha a su viejo rival, Boris Spassky, en un país devastado por la guerra civil. Hace algunos días, hemos recibido la noticia de su muerte. En su último y simbólico 64º año de vida, tantos como casillas tiene el tablero de ajedrez, presentamos este modesto tributo a su genialidad. Se trata de la llamada partida del siglo. Llamada así por el ex campeón mundial Tigran Petrosyan, y jugada en Nueva York, en el Campeonato Abierto de Estados Unidos de 1956, torneo conocido también como la Copa Rosenwald. A los escasos 13 años, Fischer entraría de esta manera, no solo en la élite del ajedrez mundial de la época, sino también en la inmortalidad. Su víctima en aquella ocasión, fue el gran maestro Donald Byrne, uno de los más experimentados jugadores de su país en aquel tiempo. Con las piezas blancas, Donald Byrne abrió el juego con caballo F3. Y después de caballo F6, C4, G6, caballo C3, alfil G7, D4, enroque corto, Fischer plantea la defensa india de rey. Uno de sus esquemas favoritos con las piezas negras. Mucho tiempo después, se encontraría la jugada B5 para las negras, a la que seguiría dama B3, dama A5, con intención de expandirse por el flanco de dama con el avance B4, alfil D3, alfil E6, dama D1, C5, con un interesante contrajuego. La jugada alfil G5 de las blancas, es un error aquí, pues este alfil pierde una jugada en ocupar la casilla G5. Además, se compromete la estructura de peones del flanco del rey, tras la captura en F3. Parece mejor en este momento alfil E2, buscando el enroque corto, lo que le da una ligera ventaja a las blancas. Pero era muy difícil calcular la brillante combinación de Fischer que viene a continuación. Con su siguiente jugada, Fischer busca el dominio del centro y una mejor posición para el final. Caballo A4. Una jugada maestra, propia de un profundo plan, digno de un genio. La idea de Fischer era que, tras caballo por A4, seguiría caballo por E4, atacando a la dama y al alfil mal ubicado en G5. En caso de dama por E7, sigue dama A5 jaque. B4, dama por A4, dama por E4, torre F8, alfil E7, alfil por F3, G por F3, alfil F8, con ventaja decisiva, debido a la clavada de la dama, y la pobre estructura de peones blancos. Si en lugar de dama por E7, la dama blanca juega a C1, seguiría dama A5 jaque. Caballo C3, alfil por F3. G por F3, caballo por G5, con ventaja negra. Por la estructura de los peones y la expuesta posición del rey blanco en el centro. Aquí Fischer está mejor, por su ventaja de desarrollo. No sirve para las blancas tomar la torre de F8, tras alfil por F8. Dama B3, caballo por C3, con ventaja negra. Otro brillante sacrificio para explotar a la dama blanca sobrecargada, así como la posición del rey blanco en el centro. En caso de dama por C3, torre F8 aumenta la presión sobre la columna abierta, donde se encuentra el rey blanco. No sirve dama E3, porque tras dama C7, el alfil blanco clavado se pierde. Lo mismo que la dama blanca. Y después de alfil por F7 jaque, rey por F7. Caballo G5 jaque, rey por E7. Enroque corto, alfil por D1. Torre por D1, dama B5 le da a las negras ventaja decisiva. Por la torre de más y los débiles peones blancos. Después de rey F1, viene lo que podría llamarse como la combinación del siglo. Tras la jugada alfil E6.
Lo que viene es un ejemplo de cómo la coordinación de piezas vale más que la ventaja material. Pues tras este sacrificio de dama, la mala colocación de la torre de H1 y la dama de A3, permiten a todas las piezas negras tender una red de mate sobre un desamparado rey blanco. Esta captura es obligatoria. Porque en caso de alfil por E6, sigue dama B5 jaque. Rey G1, caballo E2. Rey F1, caballo G3. Con la posibilidad de dar un mate definidor tras rey G1, dama F1 jaque. Torre por F1, caballo E2 mate. Y en caso de dama C3, dama por C5 es una gran jugada. Porque tras d por C5, sigue alfil por C3. Alfil por E6, torre por E6. Con ventaja decisiva. Por último, si las blancas no quieren entrar en complicaciones, tras alfil D3, caballo B5 deja con ventaja a las negras, aunque queda mucha partida por jugar. La jugada torre D3 debilitaría la primera fila de las blancas. Tras A por B6, dama C3, seguiría caballo por F3. Obviamente, dama por C4 permite el mate con torre E1. Aquí podemos ver que todas las piezas negras están en juego, mientras que las blancas están absolutamente descoordinadas. Lo que sigue es un intento desesperado de Byron por probar la capacidad de un Fischer todavía en su niñez. Pero Fischer remata el final de la partida con una impecable demostración de técnica. Sin duda, si tuviésemos que escoger la partida inmortal del siglo XX, difícilmente otro juego se llevaría los honores. Aunque su final haya sido triste, partidas como esta seguirán siendo por siempre, un hito en la historia de la creatividad y la imaginación humana, encarnadas en la tempestuosa personalidad de Bobby Fischer, el mejor jugador de ajedrez de todos los tiempos.